Hoy los llevamos a un poquito de aventura. Había flamencos, un montón de... Estoy en África, ¿no? Tendremos una aventura por Barcelona Salvaje, donde vamos a tener lindos paisajes, animales y también unas situaciones que me dejaron un poquito preocupadita, pero vamos a ver qué tal. Bienvenidos a Barcelona Salvaje. No saben qué pasó, pero hace rato deseanme suerte que después milagrosamente regresa. O no sé qué vamos a hacer. A ver si recupero lo que se perdió. Hoy los llevamos a un poquito de aventura, a un safari, digamos, en un lugar que supuestamente hay flamencos. A ver qué tal. Vamos a experimentar la vida salvaje en Barcelona. ¿Qué me refiero con eso? En un rato van a ver. Bueno, en realidad no sé qué tal promete ese lugar. Vi unas fotos que había flamencos, un montón de fauna linda de aves. Así que vamos a descubrirlo juntos y a ver qué tal promete y si merece la visita. Esas son las cositas que descubres también cómo en realidad y de verdad se llega al sitio. Porque básicamente para llegar nosotros tenemos que cambiar 3 transportes públicos, así que ahora vamos por el último y vamos a llegar. Ojalá no nos equivocamos. Creo que tenemos que estar ahí. Bueno, gente, resulta que hay media hora de esperar el colectivo que nos va a llevar al lugar, así que vamos a aprovechar y comer algo porque no hemos almorzado absolutamente nada. En realidad vino como en 10, 12 minutos, así que no era de esperar tanto. Cuyo es muy bien. La cosa ahora es que tenemos que caminar como 30 minutos y a ver si vamos a salir de donde tenemos que salir. Cruzamos los dedos. Miren, mientras caminamos. ¡Qué lindo! Les voy a contar un poquito del lugar. El lugar no es 100% natural. En realidad viene de una antigua desembocada del río Llobregat y gran parte del paisaje fue modificado por el humano. Hay canales, lagunas y una zona que se llama la Vidala, que fueron excavados entre los años 50 y 60. Así que vamos a ver qué tal. Y si me han escuchado algo de aviones mientras tanto, porque sí que pasaron unos mientras hablo, es que es cerca del aeropuerto. Creo que ya lo dije en el principio. Ya me empiezo a olvidar, gente. Estoy después del trabajo. Díganme en los comentarios si a ustedes también les pasa, porque les digo, cuando yo salgo del trabajo es otro mundo para mí y a veces antes de que mi cerebro empiece a funcionar normalmente pasan millones de cosas, en mi cabeza hay millones de cosas y yo después, bueno, no recuerdo qué pasó a veces. Si lo dije, si no lo dije, y por eso a veces es que me repito. Como dije ahora, a veces. Bueno, mis amigos, ya estamos, así que vamos a empezar ese pequeñito, digamos, safari, porque así era presentado también. Y por safari, como les dije, hay mucha fauna, aves, capaz que vamos a tener suerte de ver flamencos, nada de leones y tal, o coyotes o cosas así, porque estamos cerca
del aeropuerto, como dije hace un rato. No estamos en África, pero parece que sí, así que vamos a darle y a ver qué tal promete el lugar. Por si quieren ver los horarios. Vamos a ir al mirador a ver qué tal. Es que gente, no sé, pero a mí me encantan lugares así, me encanta la naturaleza. Para mí hasta ahora 100 puntos. A ver qué tal. Pero sí que me gusta eso de los aviones. En realidad me recuerda a la época cuando yo trabajaba en el aeropuerto. Sí, era gente de check-in y de boarding. Así que tiempos. Así que zona protegida. Pero donde hoy hay aves protegidas, antes había gente haciendo esquí acuático. Y como así ven este lugar tan precioso con esta naturaleza, también ese lugar pasó por una muy mala racha. Pero de eso les cuento en un ratito. Gente, acabamos de ver un conejito. Por eso hablo así. Pero no creo que vamos a llegar a grabarlo. Es que mientras estaba buscando unas informaciones y tal, y nos cruzó el camino rápido y mientras preparamos todo para grabarlo y ya se fue. En Steam Naturaleza, que comenté abajo #naturaleza. A mí eso, después de la previa semana y de esa que tuve en el trabajo, les digo que necesitaba, sé que no estoy justo ahí en la naturaleza y tal, pero es algo de la naturaleza, sí, que es creado por el hombre, pero es hermoso y sí necesitan escapar un poco de todo este rollo de la ciudad. Como decía, pueden venir y sí van a tener algo de ruido de los aviones, pero es muy tranquilo, es muy lindo y hasta ahora me gusta. No sé qué más nos tiene preparado el día y el lugar, pero vamos a descubrirlo juntas. Aquí hay todos los patos diferentes que se pueden ver. Los pueden observar por aquí a ver qué tal. Y como les estaba contando, esta zona también pasó por una muy mala racha porque pasó por contaminación industrial y agrícola, agua de mala calidad, zonas que llegaron a secarse y pérdida de biodiversidad. Así que estuvo a punto de desaparecer. Bueno, si les grabo solamente eso y no se escucha el sonido del avión que viene, van a pensar que estoy en África, ¿no? Y vaya que costó para construirse porque la inversión es más de 1.3 millones de euros. ¿Qué tal la paradita? Bueno, es que ya paramos, como vieron hace un rato, a comer. Y sí, tenemos un poquito de asuntito con... Tenemos pelea con los mosquitos. Sí. Tenemos bastante pelea con los mosquitos y la cosa es que yo sí agarré el protector solar, pero no el repelente. Así que si vienen aquí, por favor, no cometen ese error. Tómanse el protector solar y el repelente, por favor. Y ahí tenemos otro. Bueno, alguien está muy emocionado de ver aves para grabarlos y tal, pero ojalá tengamos suerte. Mientras vamos al remular, mira que encontramos. ¿Recuerdan que les dije sobre la zona de la Vidala? Ahí es. Ahora vamos a subir. Siempre con cuidado, gente.
Y miren la vista que tenemos de ese mirador, muy lindo. Vaya que costó construirse, la inversión era hecha entre 2024 y 2026 y se usa tecnología, o sea, sensores de agua, agua regenerada, control de inundaciones, y el objetivo es recuperar el ecosistema. La naturaleza aquí ya no se deja sola y se gestiona con tecnología. Aún así, es muy hermoso y muy lindo. Hello. Y ya bajando, aunque les digo que absolutamente un poco de lío con todo eso porque se mueve, ¿verdad, amor? Se está yendo para uno, para el otro lado, especialmente cuando estás arriba y caminas, así que tienen que andar con cuidado. Capaz que llegamos, ¿qué piensan? No sé, ahí tenemos estación de coche, así que a ver por dónde nos tenemos que meter. Pero de verdad, ni idea. Y esos mosquitos les digo que no paran. Hace un rato yo tuvo como 6, 7 ahí arriba del gorro. No, insoportables. Así que, por favor, una recomendación muy fuerte. Si quieren visitarlo, repelente y protector solar. Hay que ir ahí, a demorar. ¡Llegamos! Después de la caminata y la paradita de comer, ya llegamos. Miren, tiene una escultura de pájaro. ¡Qué hermoso! Bueno, gente, ya llegamos. Estamos en el Remolar, como vieron, Filipinas. El chico nos explicó que aquí es el paso del Remolar. Hay 3, sí. Y del otro lado también hay salida a la playa con un mirador. Y tenemos que darnos prisa porque el Remolar cierra a las 7. Así que si se fijaron bien en los horarios que les mostré en el principio, cierra a las 7, entonces no hay cómo salir. Y tenemos que darnos prisa porque ahora es como las 5. Y vamos a darle a ver. Esos mosquitos te entran por todos lados, les digo. No. Bueno, a ver qué nos tiene preparado esa tarde. Mientras el chico del Remolar nos estaba explicando, más suelen venir aves al principio, a las primeras horas del día y 1 hora después de que se cierra, o sea, como algo a las 6. Bueno, gente, ahí vemos tortugas. A ver si mi zoom me permite. Ahí está. Una cosa, como les mostré hace un rato en el cartel, es posible que haya serpientes, así que con muchísimo cuidado. ¿Qué viste? Pero había algo que saltó en el agua, sí, y no vi qué es. Puede ser otra tortuga, puede ser un pez o algo de eso. Una pregunta para ustedes. ¿Saben qué es ese organismo y qué dato muy importante del lugar nos da? Los leo en los comentarios y los cuento en un rato. Ahora les voy a mostrar a esa parte qué es lo que se puede ver.
Y no he olvidado qué es lo que les tenía que explicar. Eso es un tipo de organismo que se llama líquen y significa que hay muy buen oxígeno, si no se muere. Así que aquí en esta zona, a pesar de los aviones y todo, hay muy buena cantidad y calidad de oxígeno. Mira la cantidad de aves que tenemos ahí. Voy a seguir grabando. Estoy un poquito emocionada, les tengo que decir, sí. Es que yo decía hace un montón de años que uno de mis sueños era ver flamencos y ya de verlos, no sé, es algo muy lindo de cumplir tus sueños, tus metas y pueden ser las cosas más pequeñas que también valen mucho la pena y lo que básicamente da sentido a todo. No son las grandes, sino que las pequeñas metas que uno pone y se va a estar tan feliz. ¡Bienvenidos! Tenemos 2 sueños cumplidos porque no se imaginan la cantidad de fotógrafos que hay aquí sacando fotos con unas cámaras tremendas de lindo. No es así. Pero no sabíamos qué esperar, así que recogimos esa cámara en vez de la otra. Pero wow, trabajamos con eso y mejorar contenido, mejorar un poco lo que grabamos y hacemos fotos, así que vamos, eso es lo importante. Vamos. Yo obviamente me compré un cafecito, de hecho los baños son muy buenos, así que no se preocupen, especialmente las mujeres y las chicas, todo está bien, en orden. El cafecito es 1,50 y a ver ahora qué tal. Espectacular, es de cápsula, de hecho, me olvidé decir, pero vale la pena porque de esa manera también aportas para el mantenimiento de la zona protegida.
No saben qué pasó, pero hace rato vi que 2 de los videitos que grabé no tienen sonido. Como que el sonido se esfumó. Así que deséanme suerte, que después milagrosamente regresa. O no sé qué vamos a hacer. Pero por lo menos tenemos café, buena vista, el mar y sol. ¿Qué más puede desear? Vamos al otro mirador a ver qué tal. Ahí les voy a explicar. O sea, ahí de arriba les voy a poder explicar un poquito más de lo que me refería. Ahí es la zona donde ya es turística. Y ahí, para este lado, es la zona donde ya está protegida y no se puede entrar. Si vienen por aquí, no olviden repelente, eso es obligatorio porque yo me obligué con el calor que hace ponerme el abriguito porque si no es una locura, te enloquecen, es tremendo. ¿O no, mi amor? Te matan. Sí, una locura tremenda. Espero que esta caminata un poco en lo de salvaje, por así decir, aquí cerca en Barcelona, cerca del aeropuerto, les haya gustado. No olviden de suscribirse, de dejarme un like para descubrir más lugares como este. Hasta la próxima. Culturas distintas, almas conectadas. Peleando el mundo vamos a explorar y ver. No importa el destino sino el viajar. En cada momento hay algo que amar. Peleando el mundo, peleando el mundo, peleando el mundo vamos a explorar.